Buenos días, Iglesia, les doy la bienvenida a esta clase de educación cristiana. El día de hoy vamos a ver una nueva clase de nuestro trimestre número 2. Estuvimos viendo el trimestre naranja, se llama El origen, lo que creemos, y estuvimos viendo 13 temas. Los primeros 2 temas todavía los alcanzamos a ver de manera presencial. El primero, si ustedes se acuerdan, nos lo expuso el hermano Cristóbal, que se llamó la inspiración verbal de la Biblia. Y el segundo tema lo expuse yo, que fue creemos en un Dios en 3 personas, la Trinidad. Y a partir de ese momento hemos estado viendo todos estos temas a través de los medios digitales. Hace 8 días, la hermana Arlene y el hermano Omar terminaban el último tema del primer trimestre de este manual. Entonces ya dejamos la parte que tiene color naranjita y el día de hoy iniciamos con la parte que es color amarillo. Estamos viendo, hermanos, unos temas muy importantes. Es como la base. Cuando a usted le pregunten ¿en qué crees?, ya sabremos responder. Te creemos en la inspiración verbal de la Biblia, te creemos en un Dios en 3 personas, te creemos en la santidad, te creemos en el arrepentimiento, te creemos que Jesucristo vino a ti con el motivo de salvarnos, de rescatarnos, te creemos en el Espíritu Santo, te creemos en la justificación, te creemos en la santificación. Todos los temas que estuvimos viendo son nuestros fundamentos de lo que creemos. Y 2 clases pasadas empezamos a ver con el hermano Cristóbal y la hermana Yasmín el tema del Espíritu Santo. Posteriormente nuestra hermana Arlene y el hermano Omar también nos lo compartieron, y el día de hoy también veremos sobre el Espíritu Santo. Otras 3 clases más adelante seguiremos viendo sobre las funciones que el Espíritu Santo hace, porque son diversas. En este manual, hermanos, en este trimestre, que la verdad es que es incierta por la situación en la que estamos viviendo, no sabemos si lo vamos a ver de manera presencial o de manera virtual, o por ahí dijera de manera híbrida. La verdad es que es incierto. Sin embargo, los temas que a continuación vamos a ver en estos 3 meses que iniciamos son fundamentales. Como le decía, vamos a iniciar viendo con el Espíritu Santo lo que es. Hoy vamos a ver lo que es la llenura y el bautismo. Vamos a ver el hablar en otras lenguas, los dones del Espíritu Santo. Pero más adelante, después de esos temas, por septiembre, octubre, estaremos viendo los acontecimientos que van a pasar en los últimos tiempos. Lo que la Biblia dice que va a pasar: el arrebatamiento de la iglesia, el gran trono blanco, el tribunal de Cristo, los 1000 años. Los estaremos viendo. Ya el año pasado creo que vimos temas sobre esto, pero los estaremos recordando. Entonces yo te motivo. Antes, hermanos, había prácticas que los cristianos hacíamos porque era parte de ser cristiano, que lamentablemente se han perdido. Yo les decía, como lo de Memorreto, yo recuerdo que había cultos en los que me tocó ver que no se iniciaba sin que antes cada persona dijera una cita bíblica, ya sea de memoria o que la leyera. Y sabe que también antes se acostumbraba a que las personas, cuando iban a educación cristiana o escuela dominical, como se le llamaba antes, no iban sin antes haber leído su manual. El objetivo de que cada uno tuviera su manual es que al llegar el domingo ya se presentaba sabiendo el tema, sabiendo de lo que iban a tratar y a hablar, y si tenía dudas en ese momento las exponía. Yo te invito, iglesia, somos una iglesia nueva, relativamente nueva, entonces qué mejor que ahora utilizar para echar raíces en estos tiempos de crisis. Los tiempos de crisis siempre son para echar raíces, entonces echemos raíces en los principios prácticos de nuestra iglesia. Acompáñanos leyendo cada lección para que no sea un libro comprado nada más y te quede empolvado allá, sino que lo podamos leer, atesorar lo que dice ahí. El día de hoy, te decía, vamos a iniciar con el tema número 1 de la parte de color amarillo, y el tema de hoy se llama el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Bien, hermanos, antes de iniciar me gustaría que eleváramos una oración para ponernos en las manos de Dios. No está siendo grabado en vivo, pero el día que tú me veas, me gustaría que tú pusieras tu atención y te dedicaras este tiempo para que el Espíritu Santo te hablara. Yo sé que el Espíritu Santo puede traspasar aquellas limitaciones del tiempo y del espacio. Entonces, ahí donde tú estás, por favor, ora conmigo. Yo sé que es difícil orar frente a una pantalla de un celular, alabar frente a una pantalla de un celular o de una computadora,
pero las exigencias del medio nos lo están pidiendo. Entonces vamos a intentar hacerlo. Inclina tu rostro y vamos a ponernos en la mano de Dios. Amado Dios, permite que el día de hoy podamos profundizar más sobre tu Santo Espíritu que enviaste, Señor, como respuesta a esa oración que un día Jesús, preocupado por nosotros, te rogó que enviaras a un consolador, a otro consolador, y tú hiciste descender a tu Santo Espíritu. Señor, por favor, hoy ayúdanos a comprender más sobre Él, ayúdanos a valorar más su presencia y a desearla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, iglesia, vamos a ir a 2 citas bíblicas. La primera ya la hemos leído, San Juan 14, te voy a leer del versículo 16 al 17. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y de ahí me voy a saltar, hermanos, a Hechos capítulo 2. Dice de la siguiente manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En estas 2 citas bíblicas son la base de la clase del día de hoy. Hemos visto ya algunas características del Espíritu Santo. Otros términos que se utilizan para referirse a Él es Espíritu de Dios, Espíritu de santidad, Espíritu de verdad, Espíritu de vida. Estos son sinónimos que se utilizan para referirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aún desde la creación de este mundo. Cuando dice la Biblia en Génesis 1:1, y hagamos al hombre, da referencia a que ahí estaba presente tanto Jesús como el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va más allá de nuestra existencia como raza humana. Descendió a la tierra en el día de Pentecostés, donde estaban todos los discípulos unánimes buscando su presencia. Sin embargo, Él existe desde la eternidad y por la eternidad. Él tiene características de nuestro Dios, porque Él es la tercera persona de Dios. Veíamos que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que puede estar aquí, pero también puede estar con otro hijo de Dios allá en China o en Rusia o en el polo norte o en el polo sur, porque tiene las características que tiene nuestro Dios. Él es omnipotente, entonces omnipresente y omnisciente. Veíamos también anteriormente que tiene las características de la personalidad humana. Aquí traje 2 aspectos muy importantes de nuestra personalidad. Bueno, sabemos que todos los seres humanos fuimos creados con un órgano conocido como cerebro, que nos permite tener ciertas funciones y poder realizar ciertas cosas, que sin él prácticamente sería imposible la vida. Bueno, cuando hablamos que el Espíritu Santo tiene algunas características de la personalidad humana, queremos hacer referencia a que ciertamente no tiene físicamente esta materia gris, pero sí tiene las habilidades y las capacidades que se crean dentro de esta materia gris. Es decir, nosotros dentro de nuestro cerebro podemos planear, podemos recordar, tenemos pensamientos. De la misma manera, el Espíritu Santo tiene la capacidad de pensar, de recordar. Jesús dijo: Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado, y Él os enseñará. El Espíritu Santo también tiene la capacidad de tomar decisiones y de tener voluntad. Además de este aspecto que el Espíritu Santo tiene, hay otro aspecto de la personalidad humana que también el Espíritu Santo tiene. Este aspecto son las emociones. Nosotros podemos alegrarnos, podemos sentir miedo, podemos sentir tristeza, enojo, sorpresa, infinidad de emociones con las que el Señor nos ha dotado. Bueno, pues el Espíritu Santo también tiene emociones. La Biblia dice que le podemos contristar. El Espíritu Santo también siente. Estos 2 aspectos de la personalidad humana también los posee el Espíritu Santo. Es por eso que te decimos que tiene características de una persona. En el Antiguo Testamento había 5 símbolos que representaban al Espíritu Santo. Como les decía, el Espíritu Santo
no existió a partir de que vino a este mundo, sino que ya existía desde la eternidad y por la eternidad. Entonces en el Antiguo Testamento se le simboliza en 5 maneras. El fuego representaba en el Antiguo Testamento al Santo Espíritu de Dios. El otro símbolo que se utilizaba era el agua. Por medio de este también se representaba la presencia del Espíritu Santo. Además, el aceite también simbolizaba al Santo Espíritu de Dios. Es por eso que a veces cuando oramos por los enfermos utilizamos aceite para poder simbolizar al Espíritu Santo. El viento era otro símbolo que se utilizaba para referirse al Espíritu Santo. Este viento podría ser grandes ráfagas y veloces, o podría ser un silbido apacible. Símbolo. El último y quinto símbolo que representaba al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era una paloma. Y de hecho hasta la fecha creo que es el símbolo que más se ha utilizado para representar al Espíritu Santo. Estos 5 símbolos eran la representación del Santo Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no descendía sobre cualquiera, es el Santo Espíritu de Dios, y solamente ciertas personas, ya sean profetas o reyes o alguna persona que Dios elegía para liderar a su pueblo, eran quienes tenían el privilegio de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Pero también el Espíritu Santo se podía alejar de ellos. Por ejemplo, el rey Saúl. El Espíritu Santo lo invistió y lo eligió Dios y lo respaldó su Santo Espíritu para ser rey durante muchos años en Israel. Sin embargo, después de cierto tiempo y de la vida que vivió Saúl, el Espíritu Santo se apartó de él. Sin embargo, había una promesa. La promesa del Padre era que no solamente ciertas personas podrían ser morada del Santo Espíritu de Dios, sino que toda carne, todos aquellos te deseasen, todos aquellos que se acercasen al Padre para pedirlo, todos aquellos que creyesen en su Hijo, podrían ser morada del Santo Espíritu de Dios. Esa promesa la vemos muy clara en Joel, donde dice de la siguiente manera: en los postreros días, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esa era la promesa del Padre, que toda la carne fuera morada del Santo Espíritu de Dios. Y Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos de esta manera. En Lucas capítulo 24, versículo 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Esa promesa de que podríamos ser morada de su Santo Espíritu. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús estaba recordándonos que Él rogaría al Padre para que enviara un consolador y para que cumpliera esa promesa que había hecho. Y le manda a sus discípulos a permanecer en Jerusalén. Y es lo que leíamos al principio, sus discípulos estaban permaneciendo ahí en Jerusalén unánimes, y de repente dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día que conocemos como el día de Pentecostés es el día en que descendió el Santo Espíritu de Dios e hizo morada dentro de sus hijos. Y ahora usted y yo tenemos el privilegio de que cuando hemos conocido de Jesucristo y hemos creído que Jesucristo es el enviado de Dios, entonces también somos morada de su Santo Espíritu, somos templo del Espíritu de Dios. Imagínese la esencia misma de Dios habitando en cuerpos humanos. Qué privilegio, qué bendición, hermanos. Eso es lo que nos capacita para poder vivir en santidad. Ni siquiera Salomón con su tremenda sabiduría, ni Sansón con su tremenda fuerza física pudieron vivir con un corazón agradable delante de Dios, pero el Espíritu Santo sí lo hace posible en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos convence cuando estamos pecando y nos hace sentir mal por ese pecado,
y nos da el poder arrepentirnos. Es el Espíritu Santo el que ha causado en nosotros nuestro nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que nos ha llevado a comprender lo que es poder arrepentirnos, poder vivir para Dios. Ya en el Nuevo Testamento aparece un personaje. Vamos a recordar a Juan el Bautista, el encargado de preparar el camino para Jesús. Juan dijo: después de mí viene uno más poderoso que yo, de quien yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado. Él os bautizará de otra manera diferente a como Juan estaba bautizando. Vamos a leerlo en Mateo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros creemos que así como somos bautizados en agua por inmersión, así también el Santo Espíritu de Dios está presto para bautizarnos. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué es este bautismo con el Espíritu Santo? Este bautismo es para poder ser testigos eficaces de Dios, testigos eficaces de Jesucristo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El bautismo con el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio con autoridad, para predicar con denuedo y con toda seguridad la palabra de Jesucristo. ¿Para quiénes es este bautismo? No creamos que solamente es para pastores y para líderes, no, sino para todo aquel que ha creído en Jesús. En Hechos 2:39 dice de la siguiente manera: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, 9 y 10, podemos tener algunas características que las personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo tenían en común. Estas características son que escucharon atentamente la palabra de Dios, que tuvieron un encuentro personal con Cristo, que creyeron que recibirían la promesa del bautismo, deseaban la bendición de Dios y la buscaban con todas sus fuerzas, fueron obedientes a los mandamientos de Cristo, pedían el favor de Dios con insistencia y esperaban en fe y entusiasmo la respuesta de Dios. Estas características las tenían todas aquellas personas que fueron bautizadas con el Santo Espíritu de Dios. Yo recuerdo, hermanos, que antes se hacía mucha insistencia, que cuando yo era niña escuchaba muchísimos testimonios de hermanos que decían: yo he orado por meses, por semanas, por años incluso, yo he ayunado pidiéndole a Dios que me bautice con su Santo Espíritu. Y ¿sabe qué, hermanos? Y en los púlpitos los pastores predicaban sobre esto, predicaban que si tú querías servir a Dios con poder, con su Santo Espíritu, entonces pidieras el bautismo de Dios. Se enseñaba que se pidiese el bautismo de Dios. Y lamentablemente creo que ha disminuido. Esas personas que buscan, anhelan, como aquí lo dice, que anhelan la llenura y el bautismo con el Espíritu de Dios, cada vez son menos. Si tú tienes la bendición de ya poder estar sirviendo a Dios en lo que sea que hagas, y deseas hacerlo con este poder que viene de lo alto, un poder que te da seguridad, un poder que te da además la identidad de hijo de Dios, y que eso te da autoridad para poder predicar sobre tu Padre, entonces yo te invito para que, así como los antiguos cristianos lo hacían, te pases semanas, pases meses, o si es necesario pases años pidiéndole a Dios que te bautice con su Espíritu Santo. Mientras eso sucede, puedes mantenerte preparándote. ¿De qué manera te puedes preparar? Obedeciendo los mandamientos de Cristo, esperando con fe, paciencia y alabanza, manteniendo unánime con otros creyentes, perseverando en oración y perseverando en el ruego. Esas son las maneras en las que puedes esperar hasta el tiempo adecuado en el que el Espíritu Santo decide bautizarte. ¿Qué beneficios trae? Pues que uno testifica con más seguridad, con mayor autoridad, que predicamos con denuedo,
que obtenemos resultados como conversiones, sanidades y milagros. Además del bautismo con el Espíritu Santo, también debemos de buscar la llenura con el Espíritu Santo. En la llenura le permitimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestro ser y Él nos hace hablar en otras lenguas. De esta manera le estamos permitiendo a Él que tome el control de nuestro ser. Ser lleno con el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, yo creo que va más allá que hablar en otras lenguas. Es manifestar también el fruto del Espíritu Santo. Es amar a las personas que me caen mal, es ayudar a todos sin mirar a quién, es ser bondadoso. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo creo que además de hablar en otras lenguas, de manifestar el fruto del Espíritu Santo, ser lleno y ser bautizado con el Espíritu Santo también implica el poder tener la capacidad de comprender más a profundidad la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a poder entender la Biblia cuando la leemos, nos revela esos tesoros escondidos que hay en ella. La verdad es que el Espíritu Santo, además de ser nuestro consolador, de ser nuestro amigo, nos ayuda también a interceder en oración. Cuando nosotros oramos al Padre, Él está intercediendo con gemidos por nosotros. Él también nos ayuda a orar. Yo recuerdo una historia en el Antiguo Testamento de un profeta donde se sentía terrible porque su esposa se había ido, había abandonado su casa, y él estaba en un cuarto llorando, en un rincón, sentado llorando tremendamente, y entonces escuchó que en el otro rincón de la casa se escuchaban gemidos, llantos y lloro. Y era Dios también llorando, porque también compartía la tristeza que tenía este profeta. Yo me imagino así al Espíritu Santo. Me imagino que cuando nosotros estamos pasando por un momento complicado, también el Espíritu Santo está sintiendo eso que nosotros estamos sintiendo. Cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo, de llenura, cuando hablamos de ser la morada del Espíritu Santo, la verdad es que estamos hablando de un gran tesoro que Dios nos da, que Jesús, antes de ascender al cielo, rogó al Padre porque el Espíritu Santo descendiera. Es la promesa que se hizo desde el Antiguo Testamento y que nosotros somos privilegiados al poder vivirla. Nosotros decidimos si permitimos que el Espíritu Santo nos llene. Imaginemos dos globos, un globo lleno de agua. ¿Y qué pasa con ese globo? Cuando lo dejamos caer, ese globo seguramente va a topar con el suelo y se va a derramar el agua rompiéndose el globo. Pero si ese mismo globo lo llenáramos con gas helio, ese globo subiría hasta las alturas espirituales. Algo similar pasa con la llenura del Espíritu Santo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, que nos gobierne, entonces dice nuestro manual que podemos volar en las alturas espirituales. Ya vimos cómo lo podemos hacer: buscando de su presencia, con ruego, siendo obedientes a Cristo, creyendo en su promesa, buscándola día y noche. Así estamos terminando esta clase. Yo deseo que en tu corazón haya quedado sembrado el deseo, el anhelo del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a terminar levantando una oración a Dios. Amado Dios, yo sé que mis hermanos que me están viendo allá atrás de esta cámara van a orar junto a mí, Señor. Por favor, perdónanos, Padre, si en algún momento nos olvidamos de este hermoso regalo que nos has dado, de que tú prometiste que tú harías descender y que nos bautizarías con Espíritu Santo y fuego. Perdónanos, Señor, si nos hemos olvidado de esta hermosa promesa, que además de ser templos del Espíritu Santo, también podemos ser bautizados con tu Santo Espíritu y ser llenos de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú permitas que podamos caminar la senda que nos lleve a eso, que podamos obedecer a Cristo, que podamos llenarnos de alabanza, que honre tu nombre, que podamos llenarnos de la palabra, Señor, que nuestros pensamientos sean guardados en tu palabra, para que podamos perseverar en ruego, unánime, Señor, con nuestros hermanos, buscando la llenura y el bautismo con tu Santo Espíritu.
Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por visualizarnos. Estaremos continuando con todo el trimestre, ya sea de manera virtual o si ya se da el inicio al regreso a los templos, pues lo estaremos haciendo de manera presencial. Te invitamos que ya sea de una u otra manera, no dejes de compartir estos momentos con nosotros y de aprender más de la palabra de Dios. Que el Señor te guarde, te bendiga y proteja a toda tu familia. Bendiciones.